¿Recibiste un aumento salarial este año? Sí, lo hice. Según una encuesta reciente de PayScale, alrededor del 60% de los empleados recibieron un aumento salarial en 2022. Eso es genial. ¿Cuál fue el aumento promedio? La misma encuesta reveló que el aumento salarial promedio fue de alrededor del 3,4%. Sin embargo, el aumento puede variar según factores como la industria, el puesto laboral y el desempeño de la empresa. Vaya, es bueno saberlo. ¿Sabes por qué algunas empresas están concediendo aumentos este año? Sí, un factor importante es la alta tasa de inflación. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor, IPC, aumentó un 8,2% en los últimos 12 meses, lo que ha presionado a las empresas para que ajusten los salarios para retener el talento. Ya veo. Por lo tanto, no se trata solo de recompensar el buen desempeño, sino también de mantenerse al día con el costo de vida. Exactamente, un estudio de Mercer descubrió que el 70% de las empresas están ajustando sus presupuestos salariales para tener en cuenta la alta inflación. Eso es muy interesante. Me pregunto cómo afectará esto al mercado laboral y a la satisfacción de los empleados. Esa es una gran pregunta. Los expertos predicen que el mercado laboral ajustado y la necesidad de retener el talento seguirán impulsando los aumentos salariales en los próximos años. Es bueno oír eso. Es importante que las empresas mantengan a sus empleados contentos y motivados. Absolutamente. Invertir en la compensación de los empleados es crucial para atraer y retener a los mejores talentos, lo que, en última instancia, puede beneficiar el desempeño de la empresa. Oye, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? Oh, intento mezclarlo. A veces me gusta relajarme en casa, y otras veces me gusta salir y explorar nuevos lugares. Eso es genial. Los estudios demuestran que tomarse descansos y realizar actividades de ocio en realidad puede mejorar la productividad y el bienestar mental durante la semana laboral. ¿De verdad? No lo sabía. ¿Qué tipo de actividades se consideran beneficiosas? Bueno, según una encuesta de la Asociación Estadounidense de Psicología, las actividades más populares de fin de semana incluyen pasar tiempo con familiares y amigos, hacer ejercicio y dedicarse a pasatiempos. Eso tiene sentido. Me doy cuenta de que cuando puedo relajarme y hacer algo que me gusta, vuelvo al trabajo sintiéndome renovado y motivado. Exactamente. Y las investigaciones han demostrado que la actividad física regular también puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las cardiopatías y la diabetes. Vaya, es muy bueno saberlo. Tendré que asegurarme de priorizar mis fines de semana e intentar incorporar más de esas actividades saludables. Eso es genial. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y hacer lo que mejor funcione para ti. Definitivamente. Tengo muchas ganas de probar cosas nuevas este fin de semana y ver cómo afectan a mi bienestar general. Tengo curiosidad. ¿Crees que el desayuno que preparamos hoy es saludable? Esa es una gran pregunta. Según el USDA, un desayuno saludable debe incluir un equilibrio de proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Vale, entonces, ¿en qué consiste nuestro desayuno? Bueno, comimos huevos revueltos, que son una buena fuente de proteínas.
También comimos pan tostado integral y una guarnición de fruta. Eso suena bastante bien. Pero, ¿cómo sabemos si es realmente saludable? La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda que los adultos no consuman más de 25 a 36 gramos de azúcar agregada por día. La fruta es una excelente fuente de azúcares naturales. Ah, ya veo. ¿Y qué hay de los huevos y las tostadas? Los huevos son una proteína completa que contiene todos los aminoácidos esenciales. Y las tostadas integrales son una buena fuente de carbohidratos complejos y fibra. Vaya, no sabía que había tanto que considerar cuando se trata de un desayuno saludable. Sí, es importante tener en cuenta el contenido nutricional de los alimentos que consumimos, especialmente al principio del día. Me alegro de que nos hayamos tomado el tiempo de hablar de esto. Me siento más informado sobre cómo elegir desayunos más saludables. Yo también siempre es bueno aprender más sobre cómo mantener una dieta equilibrada y nutritiva. Oye, ¿has oído hablar de las últimas tendencias de gasto de los consumidores? No, ¿qué hay de nuevo? Según una encuesta reciente, el hogar estadounidense promedio planea gastar alrededor de $62.000 en diversas compras este año. Vaya, eso es mucho dinero. ¿Qué piensa comprar la gente? Las principales categorías incluyen vivienda, transporte y atención médica, que representan alrededor del 60% del gasto total. Eso tiene sentido. ¿Qué pasa con otros tipos de compras? Bueno, la encuesta también reveló que las personas planean gastar más en productos de entretenimiento, viajes y cuidado personal. Eso es genial. De hecho, estoy pensando en comprar un televisor nuevo y tomarme unas vacaciones este año. Bonito. La confianza de los consumidores es alta y la gente se siente más optimista con respecto a la economía. Es bueno oír eso. Supongo que todos estamos intentando aprovechar al máximo nuestro poder adquisitivo en estos días. Absolutamente. Es interesante ver cómo evolucionan nuestros hábitos de gasto. Definitivamente. Me muero por ver qué nuevos productos y servicios salen este año. Vaya, el cronograma de este proyecto es muy ajustado, ¿no? Sí, lo es. Los plazos ajustados pueden ejercer mucha presión sobre el equipo. He leído que los proyectos con plazos ajustados tienen más probabilidades de tener problemas de calidad. ¿Sabías eso? Eso es preocupante. Los estudios han demostrado que los proyectos apresurados pueden provocar un aumento de los errores y una menor atención a los detalles. Exactamente. Y no es solo la calidad la que se ve afectada. Los plazos ajustados también pueden causar mucho estrés al equipo. Tienes razón, las investigaciones han descubierto que los empleados que trabajan en proyectos con plazos ajustados experimentan niveles más altos de estrés y agotamiento. Eso no es bueno para la moral ni para la productividad. Me pregunto si hay alguna manera de gestionar mejor estos plazos tan ajustados. Es una situación difícil, pero la comunicación eficaz, la planificación de los recursos y la gestión de riesgos pueden ayudar a mitigar los problemas. Ya veo.
Es importante ser proactivo y abordar estas preocupaciones desde el principio, ¿no es así? Absolutamente. Ser consciente de las posibles dificultades y tomar medidas para abordarlas puede marcar una gran diferencia. Bueno, me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Me ha permitido comprender mejor los desafíos a los que nos enfrentamos. Yo también mantenerse informados y trabajar juntos es clave para sortear con éxito estos plazos tan ajustados. Oye, he oído que vas a conocer a alguien nuevo hoy. ¿Quién es? Sí, me voy a reunir con el nuevo director de nuestro departamento de marketing. Tienen más de 10 años de experiencia en la industria. Vaya, eso es impresionante. ¿Qué me puedes decir sobre ellos? Bueno, según su perfil de LinkedIn, han trabajado para varias empresas líderes en el campo del marketing y tienen un historial comprobado de campañas exitosas. Eso es genial. ¿Qué tipo de experiencia aportan? Tienen una sólida formación en marketing digital, con experiencia en redes sociales, SEO y creación de contenido. Sus empleadores anteriores han elogiado su capacidad para impulsar el crecimiento y aumentar el conocimiento de la marca. Parece que serán una valiosa incorporación a nuestro equipo. ¿Qué esperas aprender de ellos? Tengo muchas ganas de conocer sus estrategias y mejores prácticas. Creo que podemos aprender mucho de su experiencia y pericia. Eso es genial. Estoy seguro de que esta reunión será muy informativa. Espero que tengan una conversación productiva. Gracias, estoy seguro de que lo será. Me aseguraré de compartir lo que aprenda con el resto del equipo. Entonces, ¿qué país planeas visitar próximamente? De hecho, aún estoy decidiendo. Hay tantos lugares increíbles para explorar. Eso es cierto, según la Organización Mundial del Turismo, hubo más de 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales en 2018. Vaya, hay mucha gente viajando. ¿Cuáles son algunos de los factores a tener en cuenta al elegir un destino? Bueno, factores como el costo del viaje, las experiencias culturales y la seguridad son importantes. Por ejemplo, el Índice de Paz Global clasificó a Islandia como el país más seguro del mundo en 2021. Es muy bueno saberlo. Siempre he querido visitar Islandia. ¿Qué hay de las experiencias culturales? Los diferentes países ofrecen experiencias culturales únicas. Por ejemplo, Japón es conocido por su rica historia, sus artes tradicionales y su deliciosa cocina. Eso suena increíble. Tendré que añadir Japón a mi lista de posibles destinos. Por supuesto, hay tantos países increíbles para explorar. La clave es investigar y elegir un destino que se ajuste a tus intereses y presupuesto. Tienes razón, definitivamente tendré en cuenta esos factores a la hora de planificar mi próximo viaje. ¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar la respuesta a una pregunta que tienes? Sí, puede resultar frustrante no saber por dónde empezar. Sin embargo, hay muchos recursos disponibles que nos ayudan a encontrar respuestas.
Eso es cierto según un estudio del Pew Research Center, el 81% de los adultos en los Estados Unidos utilizan Internet para buscar información. Vaya, es un porcentaje significativo. Internet ciertamente ha facilitado el acceso a la información. Absolutamente. Pero no se trata solo de Internet. Las bibliotecas, los expertos e incluso preguntar a amigos y familiares pueden ser excelentes fuentes de información. Es un buen argumento. Una encuesta de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas reveló que el 95% de las bibliotecas públicas ofrecen acceso gratuito a computadoras e Internet. Es realmente impresionante. Muestra cómo las bibliotecas se están adaptando a la era digital y proporcionando recursos valiosos a la comunidad. Definitivamente. Y cuando se trata de encontrar consejos de expertos, un estudio del Pew Research Center descubrió que el 72% de los adultos estadounidenses confían en la información de los expertos. Es genial saberlo. Es reconfortante contar con fuentes confiables a las que acudir cuando necesitamos respuestas. Absolutamente. La clave es ser curioso, explorar diferentes recursos y no tener miedo de hacer preguntas. Bien dicho. Encontrar respuestas puede ser un viaje, pero es un viaje valioso que puede conducir a nuevos descubrimientos y conocimientos. Exactamente, cuanto más aprendamos, más podremos crecer y contribuir a nuestras comunidades. Oye, ¿te gustaría comprar patatas fritas? ¿Patatas fritas? Sí, son un aperitivo popular. ¿Sabías que se inventaron por primera vez en 1853? ¿De verdad? Es interesante. ¿De dónde vienen? Las papas fritas fueron creadas por un chef llamado George Crumb en Saratoga Springs, Nueva York. Estaba intentando hacer patatas fritas, pero el cliente no dejaba de enviárselas, así que las cortó en rodajas finas como el papel y las frió hasta que estuvieran crujientes. Vaya, es una historia genial. No sabía que así se inventaron. Sí, y desde entonces, las patatas fritas se han convertido en un fenómeno mundial. De hecho, se espera que el mercado mundial de patatas fritas alcance los 28.600 millones de dólares en 2025. Eso es impresionante. Me pregunto qué hace que las patatas fritas sean tan populares. Bueno, son un tentempié práctico y sabroso que es fácil de disfrutar. Además, vienen en una amplia variedad de sabores, desde los salados clásicos hasta opciones más exclusivas, como la barbacoa o la crema agria y cebolla. Eso es cierto, me encanta probar diferentes sabores de patatas fritas. Son un aperitivo muy versátil. Absolutamente. Las patatas fritas se han convertido en una parte integral de la dieta y los hábitos de comer bocadillos de muchas personas en todo el mundo. ¿Ha ido al médico para hacerse un chequeo recientemente? No, no dentro de un rato. Intento evitar ir al médico a menos que esté muy enfermo. Sabes, en realidad es importante ir al médico con regularidad, incluso si te sientes bien. ¿De verdad? ¿Por qué es eso? Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, los chequeos regulares pueden ayudar a detectar los problemas de salud en forma temprana, cuando suelen ser más tratables. No lo sabía. ¿Qué tipo de problemas de salud pueden detectar?
Los CDC informan que los chequeos de rutina pueden ayudar a identificar afecciones como la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Vaya, es bueno saberlo. Supongo que pronto tendré que hacer una cita con mi médico. Definitivamente. La atención preventiva es muy importante para mantener una buena salud. Cuanto antes detecte cualquier problema, mejor. Tienes razón, concertaré la cita lo antes posible. Gracias por la información. No hay problema. Cuidar su salud debe ser una prioridad. Absolutamente. Me aseguraré de hacerlo de ahora en adelante.